Hola, soy Dani y en este video te voy a explicar un tema muy taquillero en clínica. Creo que es una de las pruebas que más se utilizan en un laboratorio y en una clínica veterinaria, y es el hemograma. ¿Cómo interpretar ese hemograma? ¿Cómo sacarle el máximo provecho? Porque muchas veces contamos con un propietario que no tiene muchos recursos y que solamente podemos recurrir a esta herramienta: un hemograma, una LT y una creatina. Bueno, en este video nos vamos a concentrar en cómo interpretar ese hemograma y qué información nos puede aproximar hacia un diagnóstico presuntivo. Entonces, empezamos con el hemograma. El flujo de trabajo de este hemograma es que nosotros siempre vamos a determinar o vamos a observar es primero la serie roja, serie blanca, plaquetas y extendido de sangre periférica. Es el flujo. Allí, en la serie roja, vamos a concentrarnos en la hemoglobina y el hematocrito. Seguido, vamos a concentrarnos en los índices eritrocitarios, pero allí solamente vamos a observar el BCM y el CHCM. Esto para determinar el tipo de anemia que presenta mi paciente, que lo veremos más adelante. Luego pasamos a los reticulocitos. Es muy importante que todo paciente por debajo de los valores normales de hematocrito y hemoglobina tengamos que hacerle este recuento de reticulocitos. Ya muchos equipos automatizados lo realizan, pero muchas veces el laboratorio lo tiene que confirmar de manera manual. Algo importante y que quiero abrir un paréntesis es: si tu laboratorio utiliza métodos automatizados, sí o sí se tienen que confirmar por un extendido de sangre periférica, o sea, un método manual. ¿Por qué? Porque muchas veces estos equipos son de impedancia eléctrica. Muchas veces estos equipos no nos dicen la verdad en un conteo diferencial. Ahorita ha avanzado la tecnología y ya contamos con equipos automatizados de citometría de flujo, los cuales son muy buenos y evitan al máximo un extendido de sangre periférica, pero mi recomendación, en mi experiencia, siempre recomiendo un extendido de sangre periférica y que nos reporten ese frotis de sangre periférica. De aquí pasamos a los leucocitos. Los leucocitos, ellos son los que tienen que hacer el trabajo sucio, ellos son los que van y reclutan, ellos son los que van y observan si hay de pronto un patógeno externo en el cual ellos tienen que atacar, tienen que fagocitar. De esta manera pasamos al conteo de plaquetas, que es el dolor de cabeza en clínica, es lo que, bueno, la primera causa de consulta clínica veterinaria. Realmente aquí vamos a demorarnos un poquito en plaquetas porque quiero transmitirles muchos mensajes, muchas experiencias. Les cuento que hace más o menos 8 años yo tenía un laboratorio de pruebas normales, de pruebas generales. Por eso se me dio por hacer este video, porque creo que tengo mucho que aportar en ese tema. Soy bacteriólogo, especialista en laboratorio veterinario, maestría en biotecnología y biología molecular y actualmente estudiante de doctorado de biotecnología. Entonces, puedo abarcar este tema. Quiero compartirles algo de experiencia que tuve durante mi época. Seguido de las plaquetas pasamos al extendido de sangre periférica, que es muy importante que lo solicites a tu laboratorio de confianza. Empezamos con el hemograma y vamos a evaluar la serie roja. En la serie roja siempre vamos a establecernos y vamos a decir, bueno, ¿qué tipo de anemia está presentando mi paciente? Y esto lo vamos a hacer de dos maneras. Primero mirando los índices eritrocitarios y mirando los reticulocitos. Según los índices eritrocitarios podemos tener una macrocítica, o sea, macro, grande, ¿cierto? Normocrómica, o sea, que tiene una concentración de hemoglobina corpuscular media normal, pero su SM, o sea, su volumen corpuscular medio, pues está aumentado, más de lo normal. Causas: deficiencia de vitamina B12, ácido fólico y anemia compensatoria. Otra es la anemia macrocítica hipocrómica, o sea, glóbulos rojos agrandados e hipocrómicos, o sea, poquita hemoglobina, o sea, translúcidos cuando los vemos en el microscopio. Aquí vamos a encontrar un BCM aumentado y una concentración de hemoglobina corpuscular media disminuida. ¿En dónde se ve esto? En hemólisis y en los procesos de hemorragias. Seguimos con anemia microcítica e hipocrómica. Allí vamos a encontrar un BCM aumentado y una concentración de hemoglobina corpuscular media disminuida. ¿Dónde sucede esto? Anemias por deficiencia de hierro, deficiencia de vitamina B12 y hemorragia crónica. La última es la anemia normocítica y normocrómica. Allí vamos a encontrar el BCM normal y la concentración de hemoglobina normal.
¿Dónde se ven estas patologías? En aplasias medulares, nefritis crónica. Y vamos a los reticulocitos. En los reticulocitos vamos a encontrar una anemia regenerativa y arregenerativa. Aquí es importante que tú evalúes estos valores porque cuando se encuentran aumentados estos reticulocitos más de lo normal, porque recuerden que la médula ósea todo el tiempo está sacando eritrocitos a sangre periférica. Recuerden que el periodo de vida de un eritrocito es de 120 días. Pues la médula ósea tiene que reponer todo eso que se pierde. Por eso hay un porcentaje que tampoco se los voy a decir porque cada laboratorio lo determina a su manera para poderlos reportar. Entonces, cuando está por encima del valor normal, pues vamos a decir que es una anemia regenerativa. Pero cuando está por debajo de lo normal o normal, vamos a decir que es una anemia no regenerativa, siempre y cuando lógicamente tengamos un valor de hemoglobina y hematocrito disminuido. Seguimos a la morfología, que es algo muy importante que lo vamos a observar en el extendido de sangre periférica. Allí su laboratorio tiene que ser muy cuidadoso en observar esas estructuras, hacia dónde se va a ir en el microscopio, que todos esos temas ellos lo tienen muy claro. Podemos encontrar los esferocitos en esferocitosis hereditaria, posesplenectomía, anemia hemolítica autoinmune y en quemados. Estomatocitos en estomatocitosis hereditaria, daño hepático, anemia hemolítica congénita, esquistocitos en coagulación intravascular diseminada, carcinomas, hemólisis de fragmentación, dacreocitos vamos a encontrarlo en mielofibrosis y anemias megaloblásticas, los ovalocitos en anemia megaloblástica y ferropénica, acantocitos en hipobetalipопроteinemia. Aquí tenemos lógicamente que medir colesterol, HDL, LDL, postesplenectomías y hepatopatías. Aquí quiero hacer un énfasis en estas pilas de monedas. Recuerden que aquí los hematíes pierden el potencial Z. Este potencial Z es muy importante para que ellos estén separados, ya que si se forman en pilas de moneda cuando van a pasar del capilar hacia el tejido, pues lógicamente no van a poder pasar porque están apiñonados. Es importante, por ejemplo, en enfermedades renales podemos encontrar estas pilas de moneda y es muy importante que nosotros le exijamos al laboratorio que nos reporte estas presencia o ausencia de pilas de moneda, porque también lo podemos ver en mieloma múltiple y diabetes y también en cáncer. Los fenómenos de aglutinación que pueden ser producidos por hemoparásitos también son importantes porque nos puede dar un indicio. Por ejemplo, podemos encontrarlo en hepatozoonosis, en erliquiosis, podemos encontrarlo en pacientes con sospecha de micoplasmosis. Podemos ver esos fenómenos de aglutinación. Pasamos a los leucocitos, donde aquí vamos a evaluar 4 parámetros importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento que nos llega un resultado de laboratorio. Es, el paciente presenta inflamación, presenta estrés, presenta toxemia o el paciente presenta una necrosis tisular. Y aquí es donde empezamos a sacarle jugo a ese leucograma, ¿cierto? Entonces, si hay una inflamación, vamos a observar si es aguda o crónica. ¿Cómo lo podemos saber? Si es aguda, vamos a encontrar los leucocitos aumentados, neutrófilos aumentados, bandas, que es la misma desviación a la izquierda, o los neutrófilos inmaduros que no se encuentran segmentados, esas son las bandas. Allí, mucho cuidado porque los equipos de hematología se pueden equivocar y pueden pasar estas bandas como monocitos o eosinófilos. Por el tamaño podemos encontrarlo. Por eso es importante cuando los equipos de hematología de impedancia eléctrica, por ejemplo, ellos detectan eosinófilos 30%, sí o sí hay que hacer un extendido de sangre periférica porque muchas veces, por no decir que la gran mayoría de veces, pueden ser bandas. Encontramos linfocitos bajos, monocitos aumentados y eosinófilos aumentados. Aquí es muy importante saber por qué se aumentan estos leucocitos o estos neutrófilos, monocitos, eosinófilos. Resulta pasa que ellos tienen unos gránulos. Cuando lo estamos viendo en el microscopio, estos gránulos son los que expulsan estas citoquinas proinflamatorias, como la interleuquina 1, 10, 12, 18, interferón gamma. Bueno, estas interleuquinas lo que hacen es llamar a las natural killer o a otras células para que vengan a fagocitar y vengan a llamar más anticuerpos, estimular linfocitos T para que se estimulen los linfocitos B estimulen células plasmáticas y produzcan anticuerpos y vengan
y liberen o vengan y neutralicen esa enfermedad. Por eso se aumentan, por eso vemos esas interleuquinas proinflamatorias aumentadas. ¿Cuándo determinamos que es crónica? Aquí prima la clínica. Aquí la clínica es la más importante, la que me va a decir, bueno, mi paciente hace cuánto tiene los leucocitos aumentados, mi paciente hace cuánto tiene fiebre, hace cuánto sucedió algo extraño que nosotros podemos identificar como crónico. Seguimos a la morfología y aquí me encanta, porque en la morfología podemos encontrar los cuerpos de Dol. Estos cuerpos de Dol se dan en inflamaciones sistémicas. Estos cuerpos de Dol son como unos bastones que se encuentran dentro de los neutrófilos. Adicional, esas granulaciones tóxicas, por ejemplo, cuando el paciente se intoxicó con algún fármaco o con algún anticoagulante, bueno, lo que sea, pues nosotros podemos encontrar en el microscopio, y esto es muy importante para el clínico, poder evidenciar de dónde podemos nosotros hallar la causa de esa intoxicación. Bueno, el laboratorio debe reportar en su extendido de sangre periférica esta presencia de estos gránulos o granulaciones tóxicas. Importante diferenciarlas con erliquiosis. Recuerden que esas mórulas pueden ser pequeñas, pueden ser grandes, pueden estar en división o no en división, y se pueden llegar a confundir con estos bastones de cuerpos de Dol o incluso con las granulaciones tóxicas. Otra es la anomalía de Peckel-Wett, pero bueno, eso es una enfermedad genética que no vamos a tocar en este tema. Neutrófilos hipersegmentados, que es presencia de piómetra, por ejemplo, o hiperadrenocorticismo. Linfocitos reactivos, estimulación antigénica. Por ejemplo, mi paciente fue picado por una garrapata. Bueno, allí podemos encontrar unos linfocitos reactivos. Esto me va a indicar que se está haciendo una presentación antigénica para poder liberar esos antígenos que están circulando. Presencia de células inmaduras, allí hay que hacer un pare porque eso se tiene que mandar a personas que son capacitadas en hematología, mira una médula ósea y demás. Inclusiones celulares, allí podemos encontrar los cuerpos de inclusión de distemper, podemos encontrar las módulas de Ehrlichia, como ya le comentaba, podemos encontrar restos fagocitados que se pueden confundir con Ehrlichia, mucho cuidado, por eso tenemos que ir a pruebas confirmatorias. Luego pasamos a plaquetas, que es el dolor de cabeza de todo clínico, y realmente aquí quiero en este video compartirles esta información para que tengamos una mente mucho más abierta y por qué existen esas trombocitopenias o trombocitosis. Vamos a empezar por las más sencillas, que son las trombocitosis. Estas trombocitosis pueden darse por esplenectomías, ejercicio extenso, glucocorticoides, mielofibrosis, pospérdida y a fractura. Trombocitopenia. Y aquí recuerden que puede haber, lo primero que tenemos que descartar nosotros es si hay una deficiencia de factores de coagulación. Es lo primero que se debe descartar. Lo segundo que se debe descartar es, bueno, hay inflamación, porque recuerde que en esa inflamación esas plaquetas, ellas tienen unos pseudópodos. Esas plaquetas van y se pegan a la pared del endotelio. Donde hay inflamación, ellas llegan ahí para que se peguen y formen esa red de fibrina y sea sellado eso que se dañó. Entonces, ¿qué pasa? Que estas plaquetas tienen un papel muy importante. Hay un pool circulante y hay un pool que se encuentra en médula ósea listas para salir a combatir. Muchas veces, y no sé si les haya pasado en el microscopio, las vemos extendidas. Eso quiere decir que los pseudópodos se están extendiendo para desplazarse al lugar donde se encuentra la inflamación. Otra es la coagulación intravascular diseminada. Allí, pues, bueno, tiene que ver mucho los factores de coagulación y también podemos ver una trombocitopenia. Hemoparásitos, bueno, cuando en la plaqueta, ellas generalmente tienen mitocondrias y tienen unos gránulos. Muchas veces esos gránulos se acumulan y podemos ver macrogránulos y podemos llegarlos a confundir con anaplasma platis. Por eso es importante que el laboratorio nos reporta se observan cuerpos de inclusión intraplaquetaria compatibles, ojo, compatibles con anaplasma platis. Se recomienda confirmar con alguna prueba confirmatoria, ya ustedes sabrán cuál. Es importante que nosotros sepamos, en caso de que una prueba confirmatoria me dé negativa, bueno, ¿qué era entonces? ¿Un acúmulo de mitocondrias o un acúmulo de gránulos? No sé. Defectos en la coagulación.
Pasamos a la morfología. Y aquí es muy importante que el laboratorio nos reporte si hay presencia de microplaquetas, macroplaquetas, pocos gránulos o gránulos grandes. En microplaquetas podemos observar en trombocitopenia inmunomediada. Inmunomediada es que es anticuerpos que están atacando la propia plaqueta y la están destruyendo. Eso puede suceder. Eso es una de las causas frecuentes de trombocitopenia. Macroplaquetas se ven en anemias regenerativas, trombocitopenias regenerativas. Quiere decir que la médula ósea pues está supliendo esa falta de plaquetas circulantes y está sacando megacariocitos, o sea, plaquetas grandes. Eso es lo que sucede. Pocos gránulos, y eso es una anomalía que hay que entrar a estudiar en detalle. No es tan frecuente, pero la podemos observar. Y aquí es importante porque depende del tipo de colorante que utilicemos. Si es de la serie Romanowsky o si Romanowsky, por ejemplo, los Ripe, ¿cierto? Vamos a encontrar una tinción fuerte de esos gránulos. Pero si pasamos, por ejemplo, a un Deep Quick Emacolor, vamos a encontrar unas plaquetas bastante translúcidas. Así que aquí en pocos o muchos gránulos va a ser vista por el microscopista de una manera subjetiva. Los gránulos grandes, bueno, aquí ya hablamos que teníamos que descartarlo con los hemoparásitos. Bien, hemos llegado al final de este video. Les agradezco que nos acompañen hasta el final. Esperamos que este recuadro, que lo puedes descargar aquí en la parte de abajo en la descripción, te lo podemos dejar para que lo descargues, lo imprimas y lo tengas en clínica. Mi nombre es Dani Chinchilla y los invito a que sigan la página mascolab.com. Allá podrás encontrar todas las PCRs tiempo real, sonda, TACMAN, las cuales nos descartan o nos confirman esos diagnósticos presuntivos y llegamos a trabajar con diagnósticos definitivos. Nos estamos viendo.